Vamos a hablar de las distorsiones cognitivas. Son pensamientos disfuncionales que afectan sobre nuestra forma de ver la vida y por consiguiente en lo que sentimos y cómo nos sentimos al respecto. Para poder entender un poco el tema, les presento este dibujo donde a esta niña se le está cayendo un diente de leche y en vez de ponerse muy contenta porque va a venir el ratón Pérez y le va a traer dinero, se asusta, piensa que se está desarmando. Fíjense, dice, madre, me estoy desarmando. Y por eso siente la emoción de temor, de pánico. Fíjense su carita, ¿sí? Ahora vamos a ver paso por paso cuáles son todas las distorsiones cognitivas. Le presento la distorsión cognitiva de filtro mental. Esto es sacar de contexto lo que nos pasa. En el dibujo podemos ver una maestra que la felicita a la alumna, le dice que lo está haciendo muy bien, pero que le agregue una vueltita más a la práctica que está haciendo. Y la alumna, en vez de tomar todo lo que la maestra le dice, solo toma que esa marcación de lo que tiene que mejorar quiere decir que no le gustó. Fíjense cómo saca de contexto, no agrega la parte que la felicita. Por eso hablamos de filtro mental. Elegimos tomar una parte de lo que nos dicen que tiende a ser lo negativo. Y nos lleva a esto, bueno, a estados emocionales de malestar, ¿no? Les presento la distorsión cognitiva error del adivino. Esto es sacar conclusiones apresuradas. ¿Sí? Predecimos el futuro sin tener pruebas de que esto vaya a ser así. En el ejemplo que vemos es una nena que va con sus caramelos y otra la invita a jugar. Pero ella piensa, esta seguro me va a pedir caramelo después. Entonces directamente no acepta la invitación de jugar porque presupone que lo hace para pedirle caramelos. Con un ejemplo de un niño, imagínenlo en adultos, ¿no? ¿Cuántas veces creemos cosas de los demás sin tener mucha evidencia al respecto? La siguiente distorsión cognitiva es pensamiento catastrófico. Esto es exagerar las consecuencias de un peligro. Esto es muy habitual en los ataques de pánico, cuando las sensaciones de taquicardia las interpretamos con un infarto y es parte del mismo proceso de ansiedad. En el ejemplo del dibujo, el niño está jugando a que es ladrón y el padre ya proyecta la peor consecuencia, que su hijo va a terminar siendo un ladrón. También ocurre a veces en las mamás cuando los hijos llegan un poco más tarde, que piensan o que tuvo un accidente o que les pasó algo muy grave y por ahí los chicos se quedaron charlando un rato más en la puerta del colegio. En los pacientes con ansiedad, esta es una de las distorsiones que más se da. Les presento la distorsión cognitiva lectura de mente. Esto es cuando pensamos que alguien piensa mal de nosotros y no nos tomamos el tiempo suficiente para verificar si esto es así o no. Nos basamos en nuestras creencias, en nuestras ideas. Fíjense que en la historieta un chico saluda al otro, pero como no le responde el saludo, se enoja un montón. Y en la siguiente escena vemos cómo el otro chico no veía bien, tenía dificultades para ver, ¿no? Y muchas veces nos apresuramos a interpretar situaciones creyendo que el otro o piensa mal de nosotros o, o algo por el estilo, ¿no? Está bueno esto de tomarnos el tiempo para poder chequear los hechos. Les presento la distorsión cognitiva pensamiento mágico. Es cuando pensamos que si estamos pensando en eso, eso va a pasar. En el ejemplo, el chico tiene que evitar pisar las rayas para aprobar el estudio, ¿no? Como son estas cosas más cabalísticas, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente juega al fútbol que usa determinadas cuestiones para que su equipo gane, pero también con pensamientos, por ejemplo, si pienso algo malo, va a pasarle un accidente a un ser querido, entonces me empiezo a sentir culpa, estas cuestiones también. La siguiente distorsión cognitiva es blanco o negro. Y cuando vemos las cosas de dos formas, o perfectas o terribles.
En este ejemplo es un alumno que si se saca 10 es un genio, pero si se saca de 9 a 1 es el peor. También le ocurre a personas cuando un amigo que le hace siempre favores es el mejor amigo y el día en que no le quiere hacer favores es el peor amigo, ¿no? Sin mencionar los matices, los grises que hay en todas las relaciones y en las personas y en todas las circunstancias. La siguiente distorsión cognitiva es etiquetación. En vez de definir las conductas, nos etiquetamos o etiquetamos a los demás con adjetivos mucho más tajantes y fijos donde no nos permiten mucho el movimiento, ¿no? En vez de contar como que algo te salió mal, te pones una etiqueta negativa a vos mismo como soy un perdedor, ¿sí? De repente que alguien dejó desordenada la mesa es un sucio o un desprolijo y le podríamos pedir directamente que acomode eso que estamos queriendo que haga, ¿sí? Las etiquetas afectan en general cuando nos hacemos a nosotros mismos, en nuestra autoestima, tiene mucho que ver con la depresión, cuando nos vemos como inútiles, como fracasados, y cuando definimos a los demás, afectan a las relaciones interpersonales. Otra de las distorsiones es pensamiento emocional. Es cuando dejamos que las emociones decidan cuál es la realidad más que los hechos. Por ejemplo, si una persona estuvo practicando un montón, ¿no? Es un baile y estuvo practicando su danza mucho tiempo, es bailarina, y se siente insegura. Entonces, por sentirse insegura, cree que lo va a hacer mal. Esto es un pensamiento emocional. El hecho de sentirse insegura no expresa el hecho que lo haga mal, simplemente se siente insegura. Y esto pasa en un montón de situaciones, que esa emoción que estamos sintiendo no está basada en hechos concretos y después respondemos a esa emoción. Imagínense que alguien que practicó un montón no se presenta y lo iba a hacer bien, pero por su propia inseguridad no lo hace, se está perdiendo de un montón de posibilidades. Otra de las distorsiones es generalización excesiva. Es cuando usamos un ejemplo de algo para sacar conclusiones acerca de un montón de otras cosas. En este ejemplo es un chico que no piensa ir al cumpleaños porque dice que conoce un par de pibes de ese colegio y son todos caretas, ¿no? Y no se da la posibilidad de conocer al resto de los chicos, que posiblemente haya alguno en que le pueda caer bien. Bueno, con esta distorsión nos privamos de un montón de posibilidades por generalizar, ¿no? A veces de los demás y en otras veces de nosotros mismos.